Hola a todos, el día de hoy les presentaremos la herramienta, la técnica de microscopía de fuerza atómica, la cual es muy buena y es terriblemente versátil para nanotecnología y caracterización de materiales. Y el grupo está conformado por Ángel Figueroa, Lina Marcela Delgado, Joe García, Juan Esteban Ocampo y mi persona que les pone, Andrés Felipe Conde. Ahora veremos una introducción al tema. Para iniciar, tenemos una breve introducción. La microscopía de fuerza atómica es muy valorada por su capacidad de operar en distintos entornos y su alta resolución, lo que la convierte en una herramienta clave para la ciencia moderna. También denominada AFM, es una técnica de análisis que permite estudiar la topografía y las propiedades físicas de las superficies con una resolución extremadamente alta, llegando al nivel atómico. Fue inventada en 1986. Se basa principalmente en la detección precisa de fuerzas interatómicas entre una punta nanométrica montada en un cantilever y la superficie de una muestra, utilizando un sistema de retroalimentación de alta precisión para mantener el control de la distancia punta-superficie. Listo. Ahora pasamos a hablar acerca de las partes que tiene un microscopio de fuerza atómica. Como se mencionó anteriormente, debido a que tiene una alta resolución, ya que se va a analizar a nivel atómico, es muy importante que el instrumento también tenga alta precisión a la hora de hacer el análisis. ¿Listo? Ahora, respecto a sus partes principales son, primero que todo tenemos lo que es la punta o la sonda. Esta es una aguja que es muy fina, que normalmente puede ser de silicio o de nitruro de silicio, y esta se encuentra montada en un extremo del cantilever. Ahora, esta punta es la que se encarga de interactuar con la superficie de la muestra. El tamaño de esta aguja, por lo general, es del orden de los nanómetros, ya que este tamaño tan pequeño logra que tenga una alta resolución y una mejor interacción a nivel atómico. Ahora tenemos el cantilever. El cantilever es una pequeña palanca que es flexible y es la que sostiene la punta. Este cantilever lo que hace es deformarse en respuesta a las fuerzas de interacción que haya entre la punta y la muestra, bien sea por fuerzas de Van der Waals, electrostáticas, magnéticas, etc. Ahora, hay un láser junto con un sistema de detección óptica. El láser lo que va a hacer es reflejarse en la parte posterior del cantilever y se va a dirigir hacia un detector óptico. El detector lo que va a hacer es medir esas desviaciones que tiene el cantilever con una alta sensibilidad para así poder determinar esas interacciones que está ocurriendo entre la aguja y la muestra. También hay un controlador piezoeléctrico. Este controlador se encarga básicamente es de permitir un movimiento, un rastreo en las tres direcciones. Esto lo que va a permitir es que haya un mejor escaneo de la muestra en toda su superficie y también va a permitir que haya un ajuste entre la distancia que hay entre la punta y la superficie. También está la muestra, donde se va a depositar ese objeto que se va a analizar, que por lo general va montado sobre una plataforma de platina y esta puede moverse controladamente como se hace generalmente en un microscopio. También está el escáner piezoeléctrico, que está construido a partir de materiales piezoeléctricos y este lo que va a hacer es controlar ese movimiento nanométrico de la muestra o de la punta. Puede manejar cualquiera de las dos y esto lo que va a hacer es garantizar que el análisis tenga la precisión necesaria para mapear toda la superficie de la muestra. También está el sistema de retroalimentación, también denominado el feedback. Este lo que va a hacer es regular la distancia que hay entre la punta y la muestra y lo que va a hacer es que la fuerza de interacción permanezca constante, ya que si empezamos a, a mover o pues aumentar o a disminuir esa distancia que hay entre la punta y la muestra, claramente la fuerza de la interacción varía. Y si esa fuerza de la interacción varía, entonces la precisión de la imagen va a ser menor. Entonces la idea es mantener fija la distancia entre punta y muestra para mantener constante la fuerza de interacción y así obtener una imagen más precisa. También está la presencia de una computadora y un software.
Lo que va a hacer es que esos datos que son capturados del mapeo de la superficie van a ser procesados y los va a convertir en imágenes tridimensionales de la superficie que puedan ser entendibles para la persona que vaya a analizarlos. También la computadora o el software lo que va a permitir es que el usuario pueda modificar estos parámetros experimentales, como la velocidad de rastreo, la fuerza aplicada, entre otros parámetros. Muy importante también la base antivibratoria. Esto lo que permite o lo que ayudan durante el análisis es reducir las interferencias externas, como pueden ser las vibraciones mecánicas o el ruido acústico, ya que estas interferencias lo que pueden hacer son distorsionar las mediciones y si distorsiona las mediciones, distorsiona la fuerza de interacción y provoca que la calidad o la precisión de la imagen sea menor. Y por último, pero no más importante, es una parte que es opcional y no es necesaria en el equipo, que se le denomina una cámara o un microscopio óptico de posicionamiento. Y lo que va a hacer esta parte es facilitar lo que es la alineación de la punta con la región de interés en la muestra antes de iniciar el escaneo. Ahora, cada una de estas partes trabaja en conjunto y permite que el equipo de microscopía de fuerza atómica tenga muy buenas resoluciones a nivel atómico y lo haga muy indispensable para la nanotecnología y la ciencia de materiales y para próximos descubrimientos. Bueno, a continuación seguimos con la función de esta microscopía, de este microscopio, y es una técnica de análisis que esta permite observar y caracterizar superficies a nivel atómico o nanométrico. Esta microscopía tiene como función proporcionar imágenes tridimensionales extremadamente claras o precisas de las superficies, como observamos ahí en la imagen. La del lado izquierdo es más precisa, da más detalles acerca de esa estructura. Aparte de esto, pues este microscopio tiene aplicaciones que permite medir las propiedades mecánicas, esto es como la dureza, la elasticidad, también su rigurosidad y su adhesión en superficies. Seguimos con una aplicación en la nanotecnología. A esto nos referimos que permite como la fabricación y la caracterización de nanoestructuras. Es lo que ahorita como que se está utilizando para hacer nanotecnología. También tenemos que tiene aplicación en la biología y medicina, y esta permite la observación de moléculas. Aparte de esto, pues también acerca de las membranas celulares, acerca de las proteínas y su ADN. Tenemos otra industria que es la electrónica y es la caracterización de microchips. El AFM se destaca por su capacidad para evaluar características mecánicas, eléctricas y magnéticas de diversos materiales. Su versatilidad pues, radica en que primero permite las imágenes tridimensionales de las superficies muy claras y aparte de esto, este microscopio pues te permite trabajar en diferentes entornos y su naturaleza no invasiva pues ayuda a que pues ayuda a preservar las propiedades originarias de las muestras. Posteriormente a las funciones y a las aplicaciones tenemos también los espectros. Definiendo de manera generalizada, tenemos que el instrumento, también conocido como AFM, es una técnica clave en la caracterización de materiales que principalmente nos permite obtener imágenes tridimensionales, como decía mi compañero Juan, con una alta resolución gracias a las interacciones entre una punta y la superficie que hay en la muestra. Su capacidad para operar en modos como el taping, contacto de imágenes de algunas fases, permite no solo analizar la topografía, como decía mi compañera Angélica, sino que también permite medir otras propiedades físicas, como lo es la viscoelasticidad, las fuerzas eléctricas y las aplicaciones ya previamente dichas. Además, los modernos sistemas de AFM capturan imágenes de manera simultánea, haciendo que diversos canales faciliten la interpretación de propiedades mecánicas al comparar imágenes de fase, topográfica y también de manera tridimensional. En esta diapositiva podemos tener en cuenta
una caracterización que se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual se llevó a cabo un barrido de 50 micrómetros al cuadrado, es decir, 50 por 50. Se determinó una rigurosidad media de 1048 nanómetros, asimismo su altura en un pico más alto, que es de 463, así como sus demás valores. Podemos interpretar de cada uno de los espectros, por ejemplo, el ajuste de línea, el cual sabemos cuál es su tope mínimo en los picos y cuál es su punto máximo. De igual manera, se puede estudiar con el tiempo la exposición de lo que existe en la rigurosidad misma. Es por ello que podemos decir en cada uno de estos espectros que tiene un grosor a mayor tiempo y una menor rigurosidad en cuanto a mejor valle se pueden apreciar. En la muestra 1, la rigurosidad media se da en una mejor observación en cuanto al óxido de titanio y no en el sintetizado del mismo. Las abarcaciones que se hacen a escala nanométrica se basan principalmente en mediciones precisas con el AFM, también conocido como NanoSurf o el EasyScan2, que permiten identificar cambios estructurales en superficies de manera cuantitativa, ofreciendo información clave para estudios en la ciencia de los materiales. Aquí ahora tenemos que esta herramienta la podemos usar en distintos modos, dependiendo de los resultados que queramos obtener, pues así mismo escogemos cuál. Tenemos el modo de contacto o modo estático, el modo dinámico, que se llama modo de no contacto o modo tapping. Principalmente en el modo estático tenemos que la punta, la sonda, va a mantenerse en contacto con la superficie y va a estar rígida. Esto se utiliza para superficies rígidas, duras, por lo tanto su aplicación se ve direccionada a análisis de superficies cristalinas. Una característica es que suele tener ruido, pero a pesar de que suele tener ruido, esta suele dar imágenes de alta resolución. Puede causar daños en la punta o en la muestra también, hay que decir. En el método sin contacto tenemos dos submodos, que es el modo de no contacto y el modo de tapping. En el modo de no contacto o sin contacto, la punta oscila sin tocar la superficie de la muestra. Lo que la va a hacer mover y lo que va a hacer detectar la superficie, la topografía, son las distintas fuerzas de Van der Waals que tiene nuestra muestra. Lo bueno de esto es que mantiene una amplitud o frecuencia de oscilación mediante se hace la muestra, se hace la prueba y es buenísimo para evitar que la punta se dañe y también se suele utilizar para muestras que sean sensibles o que sean fluidos absorbidos. En esta se suele variar lo que es la modulación de frecuencia y modulación de amplitud para determinar las interacciones que suele tener la muestra. Bueno, ahora el modo de tapping, que es golpeteo, digamos que es una oscilación entre la superficie y retirarlo. Básicamente es un contacto intermitente. Entonces es estar en la mitad de los dos modos anteriores y eso lo que hace reduce el daño a la superficie, la toca, pues evitando como que hacer la mayor cantidad de contacto, pero aún así pues la toca. Esta se suele utilizar para superficies delicadas o materiales con capas de líquido absorbido. También. Y eso sería todo. Eso sería nuestra exposición de la microscopía de fuerza atómica y vimos su gran capacidad, sus partes y cómo interpretar esos resultados. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.